a miles de metros bajo el agua, en la más absoluta oscuridad del fondo oceánico, descansa una red de cables de fibra óptica que, a ver, no son más gruesos que una manguera de jardín. Y si esos cables se cortan, bueno, la economía global, las comunicaciones y los mercados financieros se paralizan en cuestión de segundos. Es un escenario escalofriante, desde luego. Totalmente. Y justo ahora mismo, mientras la atención del mundo está en otra parte, resulta que hay flotas silenciosas mapeando exactamente dónde se encuentran. Pero bueno, muy buenos días. Hoy es miércoles, 15 de abril de 2026, y es un verdadero placer acompañarles esta mañana. Un placer estar aquí como siempre. Nuestra misión en este análisis en profundidad de hoy es muy clara. Queremos ofrecer un resumen riguroso, sereno y, sobre todo, basado estrictamente en datos sobre los eventos geopolíticos más críticos de las últimas 2 semanas, específicamente en la región de Asia-Pacífico. Exacto. Prestando, digamos, una atención muy especial a los movimientos de proyección de poder de China. Porque, a ver, en un mundo saturado de ruido y de, opiniones un poco apresuradas, nuestro objetivo es presentar los hechos. Presentar los hechos y sus verdaderas implicaciones, eso es, y hacerlo con total imparcialidad. Queremos emular un poco la calma de los informativos clásicos, pero con la profundidad que requiere nuestro tiempo, sin caer en el alarmismo. Y esa serenidad es vital hoy en día. Al examinar estos acontecimientos que, están redefiniendo el equilibrio de poder global de manera tan acelerada, es fundamental mantener una perspectiva neutral. Desde luego, nuestro enfoque no busca generar temor ni plantear escenarios apocalípticos. Lo que queremos es proporcionar las herramientas analíticas necesarias para entender las dinámicas subyacentes con claridad. Explorando los distintos cursos de acción sin sesgos, claro. Y bueno, antes de adentrarnos en la materia, cabe mencionar que este boletín informativo llega hasta quienes nos escuchan gracias a ProWave AI. Así es. Y es generado íntegramente por Estilo News, que es la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Para poner la capacidad de esta herramienta un poco en perspectiva, a ver, Estilo News es la versión para el consumidor del software estilo IntelOps. Que es una plataforma potentísima, ¿eh? Madre mía, ya te digo, está diseñada específicamente para operaciones críticas a nivel empresarial, gubernamental y militar. O sea, esto significa que nuestra audiencia tiene un acceso único a la misma tecnología creada para apoyar a los responsables de la toma de decisiones a nivel global. Es un privilegio, la verdad. Y el título de nuestro análisis de hoy es Proyección de poder de China, islas artificiales y riesgos de escalada. A lo largo de esta sesión, desgranaremos cómo se están desarrollando los recientes movimientos militares en el estrecho de Taiwán y el mar de China Meridional. Pero más importante aún, explicaremos el porqué, ¿verdad? Exacto. Analizaremos el impacto directo que la crisis energética mundial, que, se ha detonado a miles de kilómetros de distancia, está teniendo en la diplomacia asiática. Claro, el efecto dominó. Eso es. Y detallaremos las razones tácticas por las que los países vecinos están forjando nuevas e inéditas alianzas de defensa. Pues comencemos conectando los puntos a nivel global, porque resulta imposible entender lo que ocurre en Asia hoy sin mirar primero hacia Medio Oriente. Totalmente imposible, sí. Los eventos recientes allí, particularmente, las tensiones sostenidas, están alterando de manera tangible el equilibrio en el Pacífico. Hemos visto en nuestros informes cómo Estados Unidos se ha obligado a reubicar activos navales que son verdaderamente clave. Hablamos de movimientos muy serios, ¿eh? Claro, desplazar portaaviones emblemáticos como el Lincoln y buques de asalto anfibio de gran envergadura como el Trípoli los están moviendo desde el Pacífico Occidental hacia el Mar Arábigo para gestionar las operaciones relacionadas con Irán. Y, en la geopolítica, el vacío de poder nunca permanece vacío por mucho tiempo. Los informes de inteligencia de los últimos 14 días muestran que China ha ajustado sus operaciones inmediatamente en respuesta a esta reubicación estadounidense. Era de esperar, la verdad. Pues sí. Hemos registrado un aumento drástico en la actividad militar alrededor de la isla de Taiwán. Hablamos de docenas de incursiones aéreas diarias y patrullajes marítimos que cruzan deliberadamente la línea media del estrecho.
Ya. Pero, a pesar de eso, los reportes operativos subrayan algo que debemos enfatizar para no generar pánico. No hay absolutamente ningún indicio de una invasión inminente. Ninguno en absoluto, exacto. Vale, pues vamos a desgranar esto con cuidado porque los titulares a menudo sugieren lo contrario. Cuando las fuentes de inteligencia militar afirman de manera categórica que no hay indicios de invasión, la pregunta es, ¿qué es exactamente lo que no están viendo? O sea, ¿qué tendría que ocurrir físicamente para que esa evaluación cambiara? Bueno, a ver, una invasión anfibia a través del estrecho de Taiwán sería, logísticamente hablando, la operación militar más compleja desde el desembarco de Normandía. Para que eso ocurra, los satélites tendrían que detectar indicadores masivos e inocultables. Cosas muy evidentes, ¿no? Claro, hablamos de la requisa de cientos de transbordadores civiles comerciales, el acopio de millones de litros de plasma sanguíneo en hospitales militares costeros. Madre mía, claro, detalles logísticos, médicos. Exacto. Además de una concentración inusual de munición en la provincia de Fujian y la dispersión de fuerzas de cohetes a lo largo de la costa. Y, a ver, nada de eso está ocurriendo. Entonces, si no es una invasión, ¿qué es? Lo que estamos presenciando es el uso, digamos, magistral de una táctica de presión en lo que la doctrina militar denomina la zona gris, y todo esto acompañado de maniobras que ensayan un posible bloqueo futuro. Vale, para que nuestra audiencia visualice esa táctica de la zona gris, dejemos de lado la típica analogía del ajedrez, que está un poco vista. Es más bien, o sea, como tener un vecino que mueve la valla de su jardín 2 centímetros hacia nuestro terreno cada noche, al amparo de la oscuridad. Esa es una comparación muy acertada, sí. Claro, porque si llamamos a la policía por 2 centímetros, parecemos irracionales frente al resto del vecindario. Pero bueno, si no hacemos nada, al cabo de 2 años el vecino se ha quedado con la mitad de nuestro jardín. ¿Es esta estrategia de avanzar en pequeñas porciones inofensivas lo que persigue Beijing? Sí, es una ilustración perfecta de la conocida estrategia de rebanar el salami. O sea, China no busca un ataque cinético directo que obligue a Estados Unidos a intervenir militarmente hoy. Están optando por una táctica de desgaste prolongada. Ya veo. Al cruzar la línea media y realizar simulacros constantes, logran 2 objetivos simultáneos. Primero, obligan a la Fuerza Aérea Taiwanesa a despegar para interceptarlos. Lo cual tiene un coste operativo altísimo. Brutal. Desgastar los motores de sus cazas y agota a sus pilotos a un ritmo francamente insostenible. Y segundo, adormecen a la comunidad internacional. Normalizan su presencia militar para que el nivel de alerta disminuya. O sea, convierten una anomalía coercitiva en la rutina de cada martes. Eso es, exactamente. Pero, a ver, esa rutina del desgaste no se queda solo en el aire ni se limita a la presión psicológica. Si desplazamos el foco del estrecho de Taiwán hacia el sur, al disputado mar de China Meridional, vemos cómo esa misma estrategia se convierte en una confrontación física y táctica muy real. Muy real y muy peligrosa. La fricción en la superficie ha dejado de ser teórica, para convertirse en un riesgo operacional altísimo. Revisemos los hechos documentados, porque son preocupantes. El 7 de marzo, la corbeta china número 622 fijó su radar de control de tiro en la fragata filipina BRP Miguel Malvar, muy cerca del banco de arenas Sabina. Un incidente gravísimo. Desde luego. Y unas semanas después, el 25 de marzo, se registró un casi choque entre el buque logístico filipino BRP Benguet y la fragata china Jinzhou, a escasas millas de la isla Zichu. Y simultáneamente, las imágenes por satélite han confirmado la reanudación de obras a gran escala para una base militar china en el arrecife Antelope, en las islas Paracelso. Algo que, recordemos, llevaba 10 años paralizado. Exacto, 10 años. Pero detengámonos un momento en el incidente del radar, porque es crucial entender la gravedad técnica de esa acción. Sí, porque fijar un radar de control de tiro no es simplemente emitir un pitido de advertencia por radio, ¿eh? ¿Qué es exactamente para quienes no conocen la terminología militar? A ver, es el procedimiento técnico donde los sensores del buque calculan la trayectoria exacta, la velocidad y la distancia del objetivo para guiar un misil hasta él. O sea, en términos sencillos, es el equivalente militar a desenfundar un arma de fuego, apuntarla directamente al pecho de alguien y poner el dedo en el gatillo. ¡Uf! Y detenerse justo 1 milímetro antes de disparar. El riesgo de un error de cálculo humano o de un sistema automatizado en esos segundos es, monumental. Madre mía. ¿Y el desarrollo en el arrecife Antelope agrava toda esta tensión?
Volviendo a la analogía del vecino, aquí es que directamente están echando hormigón sobre el jardín disputado. ¿Qué implica logísticamente transformar ese arrecife en una base tras una década de pausa? Pues significa alterar la geometría del control naval por completo. Al dragar arena y construir pistas de aterrizaje y silos para misiles altibuque en medio del océano, digamos que China crea un portaaviones estático que no se puede hundir. Claro, un punto de apoyo permanente. Eso es. Y esto proyecta el paraguas de cobertura aérea china cientos de kilómetros más al sur, o sea, restringe severamente la libertad de navegación de las flotas comerciales y militares de otros países en una de las rutas marítimas más transitadas del planeta. Y lo más curioso es que lo logran aplicando una política estructural que en los documentos oficiales se denomina fusión cívico-militar. Un concepto clave, sí. Un momento. A ver, aclaremos ese concepto de fusión cívico-militar para quienes nos escuchan. ¿Significa esto que Beijing ha borrado deliberadamente la línea que separa a un operador civil de uno militar? O sea, ¿acaso un pesquero comercial chino no es simplemente un barco recogiendo atún? La definición operativa es exactamente esa. A ver, han creado milicias marítimas que operan buques reforzados con cascos de acero. En el papel y visualmente desde la distancia, bueno, son flotas pesqueras civiles. Parecen inofensivos. Claro, pero en la práctica reciben entrenamiento, combustible y órdenes directas de la Armada del Ejército Popular de Liberación. Su misión no es pescar, sino enjambrar zonas en disputa, bloquear buques filipinos e intimidar a las fuerzas costeras vecinas. Es una táctica de zona gris de manual. Totalmente. Porque si un país extranjero abre fuego contra ellos, China puede denunciar ante la comunidad internacional un ataque no provocado contra pescadores indefensos. Es, o sea, un escudo humano institucionalizado. Es fascinante y a la vez profundamente complejo desde el punto de vista del derecho internacional. Y bueno, del otro lado de este tablero tenemos a Filipinas. Ellos intentan defender su soberanía apoyándose estrictamente en el fallo del Arbitraje Internacional de La Haya del año 2016. Un fallo que, recordemos, invalidó las reclamaciones expansivas de China. Exacto. Pero, a ver, sostener esa defensa legal requiere un músculo económico que ahora mismo Manila simplemente no tiene. Y eso nos lleva a una de las contradicciones más reveladoras que muestran nuestras fuentes hoy. Porque la diplomacia, bueno, rara vez ocurre en el vacío. Siempre está subordinada a la economía. Siempre. Y el golpe económico que Filipinas está recibiendo en este momento es devastador. Y está originado, paradójicamente, en el Medio Oriente. Así es. Los datos de la región son alarmantes. O sea, el conflicto con Irán ha encarecido de tal forma las cadenas de suministro de hidrocarburos que Filipinas se enfrenta a una severa escasez de energía. Los precios se han disparado. Brutalmente. Los reportes detallan una inflación galopante que golpea a las clases trabajadoras y esto ha desembocado en masivas huelgas de conductores de los tradicionales jeepneys filipinos, lo que ha paralizado el transporte público en Manila. La situación es tan crítica que el gobierno ha tenido que declarar una emergencia energética nacional. Y fíjate que es bajo esa presión asfixiante donde surge una paradoja diplomática que define perfectamente la complejidad de las relaciones internacionales modernas. A ver, cuéntanos. Pues que Filipinas se encuentra atrapada entre la defensa irrenunciable de su territorio y, por otro lado, la necesidad apremiante de asegurar su supervivencia económica a corto plazo. Es una esquizofrenia diplomática en toda regla. O sea, revisemos los eventos simultáneos de las últimas semanas. Por un lado, vemos al presidente filipino Marcos Jr. mostrando una postura inquebrantable. Acaban de inaugurar con gran despliegue mediático un nuevo y avanzado centro de mando de la Guardia Costera en la isla Pagasa. Un mensaje muy claro de soberanía. Desde luego. Y además promulgaron directrices para renombrar oficialmente más de 130 características marítimas bajo su jurisdicción para, consolidar su soberanía legal y administrativa. Actos que, claro, desde la perspectiva de Beijing, constituyan provocaciones inaceptables que alteran el status quo. Pero la cosa es que, al mismo tiempo que ocurren estas demostraciones de fuerza y nacionalismo, resulta que delegaciones de alto nivel de Filipinas viajaron a finales de marzo a la ciudad china de Guangzhou. Ah, sí, la reunión bilateral. Exacto. Y el motivo de las consultas bilaterales: retomar las conversaciones para la exploración conjunta de petróleo y gas, exactamente en las mismas aguas donde, semanas antes, los buques chinos les apuntaban con radares de tiro. O sea, parece una contradicción flagrante. ¿Por qué Filipinas sigue negociando con Beijing bajo estas condiciones de hostigamiento? Pues, a ver, porque no tienen otra opción viable a corto plazo.
El pragmatismo energético se impone. O sea, para Filipinas, los yacimientos de gas en el Banco Reed son esenciales para reemplazar sus menguantes reservas nacionales de Malampaya. Claro, necesitan esa energía desesperadamente. Eso es. Y Beijing lo sabe. Su postura, reflejada en los cables diplomáticos, es muy clara. Exigen coherencia a Manila. El mensaje subyacente de China es que la cooperación y el alivio económico solo llegarán si Filipinas detiene lo que ellos consideran una alianza provocadora con Estados Unidos. Y renuncia a judicializar el mar de China Meridional, supongo. Exactamente. Digamos que utilizan la zanahoria del desarrollo energético mientras sostienen el palo de la coerción marítima. Y en este punto resulta imperativo analizar cómo asimila la población este doble juego de su gobierno. El análisis de sentimiento en redes sociales y foros locales, que ha sido procesado por nuestras herramientas, revela una sociedad filipina profundamente fracturada. Es que no es para menos, claro. Totalmente. Un sector inmensamente vocal exige firmeza absoluta y apoya la defensa nacionalista frente a la incursión extranjera. Pero, a ver, existe un contrapeso igualmente significativo. Hablamos de un sector ciudadano y empresarial que expresa un pavor real a que Filipinas termine convertida en un peón sacrificable en la rivalidad de las superpotencias. El miedo a quedar en medio. Eso es, temen que una postura inflexible termine de arruinar una economía que ya es muy frágil de por sí. Y ese temor, fíjate, a quedar atrapados en un fuego cruzado hegemónico, no es exclusivo de Filipinas, reverbera en todas las capitales asiáticas ahora mismo. Se palpa en toda la región. Sí. Ante una China cada vez más asertiva y unos Estados Unidos, digamos, distraídos en múltiples frentes, estamos presenciando una reconfiguración histórica. O sea, los vecinos regionales han dejado de esperar rescates externos y están tomando la iniciativa. Están forjando una arquitectura de defensa totalmente nueva y descentralizada, ¿no? Exactamente. Los hitos que marcan esta nueva arquitectura son impresionantes y rompen tabúes de décadas. A ver, por ejemplo, el caso de Japón. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Japón ha desplegado fuerzas terrestres regulares en Filipinas. Hablamos de más de 400 soldados japoneses integrados operativamente en los ejercicios hombro con hombro, los famosos ejercicios Balikatan. Un hecho histórico, sin duda. Claro, teniendo en cuenta la profunda historia bélica entre ambas naciones en el siglo XX, bueno, que Japón envíe tropas allí es un testimonio asombroso del nivel de amenaza que ambas naciones perciben hoy desde Beijing. Y ese despliegue certifica, básicamente, la muerte de la doctrina pacifista estricta que caracterizó a Japón durante 80 años. Pero a ver, el tejido de esta nueva alianza no se compone únicamente de soldados en el terreno. Ah, no. ¿Qué va? El frente más avanzado es tecnológico. Exactamente. El concepto de la cadena de islas digital. Según los informes técnicos, Taiwán, Japón, Estados Unidos y Filipinas están interconectando sus sistemas mediante inteligencia artificial y vastas redes de vehículos aéreos y submarinos no tripulados. Una red masiva. Pero, a ver, ¿cómo funciona esto en la práctica para disuadir un avance naval? Pues funciona eliminando los puntos ciegos. Históricamente, cada país operaba sus radares y sensores de forma aislada. O sea, si un submarino chino pasaba de la zona de vigilancia de Japón a la de Taiwán, se perdía temporalmente el rastro. Había un vacío de información. Claro. La cadena de islas digital fusiona los datos de todos esos países en un único panel de control en tiempo real. Utilizando drones persistentes y, algoritmos de reconocimiento, crean un muro invisible donde cualquier movimiento de la Armada del Ejército Popular de Liberación es detectado, clasificado y compartido instantáneamente. Madre mía, es que es una revolución táctica. Y a esa red de vigilancia digital se suma un erizo de armas cinéticas. Japón ha procedido a la compra masiva de misiles de crucero de largo alcance. Taiwán está recibiendo y posicionando sistemas de artillería móvil y HIMARS. Armamento muy, muy capaz. Desde luego. E India, en un movimiento diplomático de alto calibre, está exportando sus letales misiles de crucero supersónicos BrahMos a Filipinas y otros países del sudeste asiático. Viendo la magnitud de este rearme, la pregunta obligada es, ¿cómo alteran estos misiles específicos la matemática militar de la región? La cambian de manera drástica, la verdad. Introducen el concepto de negación activa que, reemplaza a la antigua defensa pasiva. ¿Cuál es la diferencia principal?
Pues que antes estos países planeaban cómo absorber un ataque inicial y resistir hasta la llegada de ayuda estadounidense. Hoy, sistemas móviles como los HIMARS o misiles que vuelan a 3 veces la velocidad del sonido, como los BrahMos, garantizan que cualquier intento de invasión anfibia enfrente pérdidas catastróficas desde el minuto 1. Ya veo, no se trata de ganar a la antigua usanza. Exacto. O sea, la estrategia no es necesariamente ganar una guerra simétrica contra China. Lo que buscan es elevar el costo de la agresión, tanto en términos económicos como en vidas humanas. O sea, lograr que el liderazgo en Beijing concluya que intentar alterar el status quo por la fuerza es, bueno, una empresa suicida. Eso es. La disuasión a través del coste inaceptable. Vale. Evaluando todos estos vectores, la presión en la zona gris, las flotas híbridas, las crisis económicas internas y la construcción de este muro de negación activa regional, ¿cuáles son los eventos más probables que debemos esperar, basados en los modelos predictivos de las fuentes para las próximas semanas? Bueno, a ver, los datos convergen en un escenario muy claro. La probabilidad de una guerra convencional a gran escala en el corto plazo sigue siendo muy baja. Lo cual es un alivio, claro. Desde luego, las grandes potencias no buscan un conflicto abierto de consecuencias incalculables. Sin embargo, la audiencia debe prepararse para una etapa de alta fricción constante. O sea, debemos vigilar el incremento en la agresividad de las interceptaciones aéreas, posibles ataques de guerra electrónica no declarados contra infraestructuras críticas. Y una mayor militarización en el mar, supongo. Sí. Sí, una mayor militarización de elementos civiles en el mar y una retórica diplomática muy punzante. Será, digamos, un ambiente donde el riesgo de un error de cálculo táctico será el principal catalizador de una posible crisis. Un panorama de fricción permanente donde, comprender el contexto exacto es la única defensa contra la desinformación. Es en escenarios tan volátiles como este donde resulta verdaderamente invaluable contar con tecnología de punta para procesar la realidad. Totalmente de acuerdo. Porque todo este análisis, o sea, la triangulación de informes militares, los comunicados diplomáticos y las tendencias económicas globales, es posible gracias al tipo de procesamiento avanzado que ofrece Stylo News. Y es que representa un salto cualitativo en cómo el público general puede acceder a la inteligencia geoestratégica, democratizando herramientas que antes estaban reservadas exclusivamente para el nivel estatal. Dejando a un lado nuestro tono formal de presentadores por un instante, es importante destacar que Stylo News es una aplicación móvil y de escritorio excepcionalmente robusta. Permite descargar y personalizar boletines de inteligencia a medida. Es muy fácil de usar, además. Muchísimo. Su motor recopila información de más de 250 fuentes de noticias tradicionales de todo el planeta, además de procesar flujos masivos de redes como X. Y lo más destacado, integra traducción automática e instantánea e inteligencia artificial capaz de, realizar análisis de patrones de vida para ofrecer un contexto claro, objetivo y bajo demanda. Una herramienta fundamental hoy en día. Sin duda. Quienes deseen incorporar esta herramienta analítica a su rutina pueden suscribirse hoy mismo visitando www.stoilonews.com, es decir, www.stoilonews.com. Muy recomendable, sí. Y bien, antes de despedirnos de este análisis en profundidad, queremos retomar una imagen de los informes sobre la que apenas se debate públicamente. Hemos hablado extensamente de los cielos congestionados de Taiwán y de las islas artificiales en el mar de China Meridional. Pero ojo, el mayor riesgo podría no estar a la vista. Efectivamente. Fíjate que la infraestructura crítica que soporta la civilización moderna no flota, sino que se sumerge. Es verdad. Los informes indican que, de manera muy discreta, tanto Taiwán como las potencias de la OTAN están aumentando desesperadamente el patrullaje submarino y los marcos legales para proteger los cables submarinos de fibra óptica. Lo cual nos devuelve a esa perturbadora realidad inicial. O sea, los buques de investigación de los que hablábamos antes, que mapean el fondo oceánico sin descanso, están trazando la ubicación exacta de las arterias digitales del mundo. Y eso es un peligro latente enorme. Ya te digo. Mientras la atención global se fija en radares y misiles en la superficie, quizá la vulnerabilidad más extrema para nuestra seguridad nacional y nuestra economía global yace silenciosa a miles de metros de profundidad, en cables que con un solo corte podrían apagar el siglo XXI.
Es, digamos, una reflexión obligatoria sobre dónde residen verdaderamente los puntos de fallo de nuestro mundo hiperconectado. Ha sido un auténtico privilegio desgranar la complejidad de nuestro presente con quienes nos escuchan. Apreciamos sinceramente su tiempo y la atención prestada a esta exploración minuciosa de los hechos. Animamos a nuestra audiencia a enviar sugerencias sobre eventos y temáticas que deseen que abordemos en futuros análisis en profundidad. Estaremos encantados de leerlas, por supuesto. Para mantenerse siempre a la vanguardia de la información. Que tengan todos un excelente y muy provechoso día.